Quizás uno de los principios más escandalosos de algunas escuelas del cristianismo antiguo es que el cosmos que nos rodea es inherentemente malvado. Forjado por un demiurgo psicópata y gobernado por un séquito de demonios planetarios empeñados en nada menos que la tortura y esclavitud de la chispa divina oculta en cada ser humano. El origen y la naturaleza de esos gobernantes, o arcontes en griego antiguo, sigue siendo uno de los temas más oscuros de esta teología. Bastante provocadora, para ser honesto. Sin embargo, el descubrimiento de una gran cantidad de textos mágicos antiguos y una pequeña biblioteca de Egipto ha arrojado más luz sobre los mismos seres que estos cristianos consideraban que debían ser finalmente derrotados y superados para que el alma escapara de nuestra prisión cósmica. En este episodio, quiero explorar lo que sabemos sobre los arcontes, sus orígenes en la cosmología y magia greco-egipcia, y cómo los antiguos cristianos, ahora comúnmente conocidos como gnósticos, aunque problemáticamente, pensaban que podían elevarse más allá de las terribles garras de estos seres. Del canal. Pero ahora, exploremos a los guardianes, los carceleros de nuestra prisión cósmica, los arcontes del antiguo gnosticismo. El mundo de los siglos II y especialmente tercero de nuestra era un mundo que se desmoronaba cada vez más. Un mundo que se desgarraba desde dentro, especialmente desde la perspectiva tradicional del antiguo Egipto, donde era algo así como un apocalipsis. Era realmente el fin del mundo del antiguo Egipto. Siglos de conquistas helenísticas y romanas, junto con una estabilidad económica y política generalizada, crearon un mundo del que realmente valía la pena escapar, y muchas escuelas de escapismo teológico, espiritual y filosófico surgieron francamente. El giro introspectivo del estoicismo como filosofía de afrontamiento, las espiritualidades de ascenso místico del judaísmo Merkabá y las filosofías herméticas, y la redención antimundo orientada al más allá ofrecida por los cristianismos de ese día, ofrecieron un menú veritable de tecnologías para esa escapada cósmica. Quizás ninguna fue más radical ni más extrema que las primeras especies de cristianismo que han llegado a conocerse como gnosticismo. Ahora, para ser franco, no tengo tiempo para profundizar en las mitologías increíblemente complejas de los setianos, los valentinianos, los sofitas, los bardesianos o los cainitas, aunque he hecho episodios sobre muchos de ellos que probablemente valga la pena ver, especialmente el episodio sobre el apócrifo de Juan y la sección sobre el cristianismo valentiniano. Esos son importantes puntos de conexión para entender lo que está ocurriendo en este video. De hecho, tengo una lista de reproducción completa sobre el gnosticismo que puedes revisar si estás interesado en profundizar realmente en el tren gnóstico. Pero la idea central compartida por muchas de estas teologías es que la verdadera realidad es una realidad espiritual, no esta. Es una realidad espiritual presidida por una deidad inefable, cuyas emanaciones generaron una serie de seres conocidos como la plenitud o el pléroma en griego. Sin embargo, una de esas entidades, Sofía o Sabiduría, buscó crear por su cuenta, sin el consentimiento del gran espíritu invisible. Este error dio lugar a un ser aterrador, una criatura de pesadilla conocida de diversas maneras como Saklas, Samael, Yaldabaoth o el demiurgo. A diferencia del platonismo, el estoicismo, el judaísmo o las otras formas de cristianismo para quienes el creador de este mundo era una deidad benévola que había creado un mundo máximamente bello, estos cristianos sostenían que el cosmos físico era una especie de prisión. Un lugar gobernado por ese horrendo demiurgo artesano, junto con su séquito de seres malévolos conocidos como los gobernantes o arcontes en griego antiguo. En este mito, el reino espiritual superior finalmente se apiada de nosotros, los pobres seres humanos, y oculta dentro de nosotros una chispa divina espiritual. Además, envía a Cristo, Jesús,
quien revela la verdad sobre nuestro cosmos y los medios por los cuales podemos escapar de él y, por supuesto, regresar con él finalmente a esa luz divina de la que procedemos. Por supuesto, estoy simplificando enormemente la mitología. Hay una enorme variación tanto dentro de estas escuelas de pensamiento como entre ellas. Francamente, no existe un solo gnosticismo, pero en un sentido estructural, el núcleo del sistema mítico sigue siendo notablemente consistente. Existe una realidad espiritual inefable en la que ocurre una tragedia metafísica que engendra la creación del demiurgo malévolo, que a su vez crea la realidad física que nos rodea. En esa realidad cósmica física, los elementos divinos están atrapados o encerrados dentro de los seres humanos, y nosotros, como seres humanos, tenemos que escapar de este mundo. En este episodio, sin embargo, quiero centrarme en un solo elemento de esta mitología: los orígenes y la naturaleza de los guardianes de esta prisión cósmica, los arcontes. Por supuesto, volveré para hacer otro episodio sobre los orígenes de lo que es probablemente el elemento más sorprendente de todo esto: la naturaleza del creador malvado, el demiurgo Saklas o Yaldabaoth. Pero los arcontes resultan ser un elemento crucialmente importante en esta mitología porque, en un sentido muy importante, ellos son los responsables de haber creado esta prisión física, incluyendo nuestros cuerpos, en los que estamos atrapados y engañados para creer que todo esto es real. Son los responsables de engañarnos, haciéndonos pensar que cualquier cosa de este mundo es real. Incluso nuestros pensamientos y emociones son simplemente títeres internos para controlarnos. Y estas entidades deben ser finalmente derrotadas y superadas en nuestra gran fuga de regreso al mundo espiritual de luz, belleza y unidad. Así que, ¿qué sabemos realmente sobre los arcontes? El término arconte habría resonado en los oídos de los antiguos de manera poderosa. Se trataba de un título político, aunque sin mucha majestuosidad ni asociación con la realeza. Esto es importante. Un equivalente en latín podría ser magistrado o gobernador. Básicamente son funcionarios políticos que tienen poder local, pero no absoluto. Si alguna vez has trabajado en una tienda o en un trabajo de atención al cliente, los arcontes serían como el asistente del gerente con complejo de superioridad, que disfruta haciéndote la vida miserable porque lo molestaban cuando era niño. En resumen, necesitan terapia, no puestos gerenciales. La mayor parte de lo que sabemos sobre los arcontes se encuentra disperso a lo largo de la literatura escrita por los llamados cristianos gnósticos, así como en los escritos polémicos de otros cristianos, como Ireneo, Hipólito y Epifanio. Como mencioné antes, en la mayoría de estos sistemas mitológicos, los arcontes son seres creados o de alguna manera generados por el demiurgo malévolo, tanto para satisfacer sus propias necesidades narcisistas como para actuar como creadores secundarios y ejecutores de esta prisión cósmica. Así que, en un sentido importante, los arcontes son los principales responsables de todo este desastre. Además, son el primer gran obstáculo que uno enfrenta al intentar escapar de regreso al reino espiritual de la plenitud. Por lo tanto, es crucial saber un poco sobre ellos para poder llevar a cabo esta evasión cósmica. Muchos, si no la mayoría, de los mitos de la creación gnóstica contienen alguna mención de los arcontes, aunque los detalles sobre ellos varían enormemente de un texto a otro. Quizás el relato más instructivo y popular está representado por el Apócrifo de Juan o las enseñanzas secretas de Juan. Según este texto, después de la creación ignorante y errónea de Yaldabaoth, el demiurgo, que tiene el cuerpo de una serpiente y la cabeza de un león, y cuyos ojos brillan como rayos, este ser engendra una serie de 12 entidades ígneas. Los nombres de muchos de estos seres tienen su origen en la mitología judía, mientras que otros son francamente más misteriosos y extraños. El primer grupo de 12 arcontes probablemente representa la creación del zodíaco y, por lo tanto, la cúpula fija de las estrellas, el telón de fondo del sistema cósmico. De entre ellos, se separan 12 reyes independientes que son nombrados o designados sobre las esferas celestiales. Estos 7 gobernantes están asociados con los planetas visibles o las estrellas errantes del mundo geocéntrico. Estos seres no solo representan las dimensiones espaciales por encima de nosotros,
sino también el curso del tiempo, correspondiendo, según el texto, a los días de la semana. Incluso aprendemos un poco sobre su apariencia física. Cada uno tiene la cabeza de un animal diferente, como una oveja, un burro, una hiena e incluso uno de fuego llameante. Este detalle probablemente tiene su origen en la iconografía religiosa tradicional egipcia, que frecuentemente representaba a las deidades con cuerpos humanos y cabezas de animales. Después de haber creado a estos gobernantes, Yaldabaoth les transfiere parte de su fuego, activándolos o emanándolos de alguna manera, de modo que creen que Él es el único Dios. En su declaración igualmente ignorante y narcisista, proclama: «Yo soy Dios, y no hay ningún Dios aparte de mí», tomado del relato de la creación en el Génesis. De inmediato, una voz del reino espiritual superior lo reprende, desmintiendo su afirmación. Yaldabaoth, llevado por su egoísmo, modela su reino de oscuridad y materia, nuestro mundo, a imagen del reino superior, aunque con inversiones satánicas, como un reflejo distorsionado. De este modo, de los arcontes surgen 365 ángeles, aunque sería más acertado considerarlos demonios por razones obvias. Una vez que el mundo físico, nuestra prisión cósmica, está terminado, el demiurgo decide, en otro acto de extremo narcisismo, crear un ser a su imagen. Sin embargo, parece que necesitó la ayuda de los arcontes demoníacos para hacerlo, y así, Yaldabaoth declaró: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen». Esta es, por cierto, la respuesta hermenéutica que daban los gnósticos a esa afirmación en plural que aparece en el Génesis, donde, en lugar de referirse a una sola deidad, la creación del hombre se realiza en plural, lo que los gnósticos interpretan como una reunión de demonios creando al ser humano. El apócrifo de Juan identifica infamemente al creador del relato del Génesis bíblico con el demiurgo malvado. Yaldabaoth y los arcontes demoníacos colaboran para crear al ser humano primordial, cada uno forjando una característica anatómica específica. Primero crean los elementos psíquicos del cuerpo y luego los elementos físicos del Adán primordial. Muchos de los nombres de los seres responsables de la construcción de nuestros cuerpos físicos y psíquicos son muy oscuros. Después de crear los 365 elementos del cuerpo psíquico, que incluyen deseos, emociones y otras facultades mentales, la Madre Celestial se apiada del Adán primordial y sopla vida en su cuerpo psíquico a través de Yaldabaoth. Este acto otorga al ser humano la capacidad de darse cuenta de la verdad de su condición, algo que los arcontes no podían entender. Al darse cuenta de su error, los arcontes mezclan tierra, aire, fuego y agua para crear una prisión de materia, nuestros cuerpos físicos. Luego, colocan a este cuerpo físico en un jardín de delicias, el jardín del Edén, destinado a intoxicarnos con placeres para que nunca despertemos a la verdad de nuestra situación ni nos demos cuenta de nuestro poder. Todo esto es crucial para entender nuestra condición, según estos cristianos gnósticos. No solo nuestro cuerpo físico es una prisión, un punto ya familiar en las teorías dualistas, sino que, lo que es aún más importante, nuestro cuerpo psíquico también es una prisión. Lo que pensamos que es nuestra vida mental y emocional ha sido creado por los arcontes precisamente para mantenernos atrapados. Nuestros pensamientos, emociones y deseos, como el miedo, la ira, los celos o incluso el amor por el placer, son manipulaciones internas diseñadas para controlarnos. En ese sentido, porque tanto nuestro cuerpo físico como nuestro cuerpo psíquico fueron creados por los arcontes, han dejado en nosotros una huella espantosa de sí mismos. Esto significa que estamos hechos, en cierto modo, como personas poseídas por naturaleza, siendo nuestros pensamientos y emociones como títeres controlados por estas entidades demoníacas. Solo a través del insight iluminado, o la chispa divina que nos fue otorgada desde el reino espiritual, podemos tener la capacidad y los medios para trascender esta condición. En la narrativa del apócrifo de Juan, Adán solo reconoce la verdad de su situación cuando Eva es creada. Es decir, Eva o Zoe, que significa vida, se convierte en el medio a través del cual el ser humano comprende su verdadera condición. Esto rechaza el relato bíblico de que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán. Según este texto gnóstico,
Eva fue creada a partir de la misma imagen de la Insight iluminada que se encontraba dentro de Adán. Esta es una visión profundamente diferente de la historia de la creación, con un fuerte componente espiritual. Por supuesto, Yaldabaoth no está contento con esto. Su envidia hacia Sabaoth da lugar al nacimiento de la muerte, que contamina todo el reino cósmico que conocemos. Este mito refleja el profundo dualismo presente en el pensamiento gnóstico, donde la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, están constantemente en juego en el destino de los seres humanos. Este mito de la redención de Sabaoth es uno de los aspectos más sorprendentes en la tradición gnóstica, y nos muestra que incluso dentro del mundo corrupto y maligno creado por el Demiurgo, existe la posibilidad de redención y elevación. La rebelión de Sabaoth contra Yaldabaoth lo convierte en un héroe en esta mitología, un arconte que reconoce la falsedad del mundo material y se acerca más al reino de la luz. Otros textos gnósticos ofrecen diferentes versiones de los arcontes y su papel en la creación del mundo. Por ejemplo, en la obra sobre el origen del mundo, que sigue a la realidad de los gobernantes en la biblioteca de Nag Hammadi, se presenta otra lista de arcontes, descritos como los 7 poderes del caos celestial. En este texto, algunos de los arcontes, como Yao, Eloai y hasta Ophaios, son hijos directos de Yaldabaoth. También hay relatos en los que los arcontes se rebelan entre sí, con Sabaoth tomando el control de los serafines, los ángeles que rodean el trono celestial entonando «Santo, Santo, Santo». Curiosamente, en algunos mitos gnósticos se dice que fue Sabaoth quien creó a Jesucristo. En estos relatos, Sabaoth, después de haber sido redimido y elevado, envía a Cristo al mundo material para enseñar el camino de la redención y la verdad. De esta manera, Cristo es visto como una figura crucial en la superación de los arcontes y la revelación de la verdadera naturaleza del cosmos. Aunque no se suele hablar mucho de Sabaoth en comparación con el demiurgo Yaldabaoth, su papel es decisivo en muchos textos gnósticos. Es una figura que personifica la posibilidad de redención dentro del propio sistema cósmico corrupto. No solo desafía al demiurgo, sino que se convierte en un agente de salvación para la humanidad, al enviar a Cristo para revelar el conocimiento necesario para escapar del cosmos material y retornar al reino de la plenitud. Otros textos, como el Pistis Sophia, mencionan que hay 5 arcontes principales, incluyendo figuras como Hades y Tifón. En las tradiciones gnósticas posteriores también aparecen diversas representaciones de los arcontes, especialmente en los textos heresiológicos escritos por autores cristianos como Epifanio de Salamina, quien en su Panarión detalla las creencias de una secta del siglo IV conocida como los Arcontici, llamada así precisamente por su veneración a los arcontes. Epifanio describe cómo estos gnósticos creían que Sabaoth gobernaba el 8º cielo y que Satanás había sido creado por Sabaoth para dominar el mundo físico. Lo que hace interesante la narrativa de los Archontici es su visión del ascenso espiritual. Creían que para alcanzar la salvación era necesario rechazar los sacramentos de la Iglesia oficial, como el bautismo, porque consideraban que todos estos rituales eran creaciones del falso dios, Sabaoth. Al rechazar estos sacramentos, los gnósticos podían comenzar su ascenso espiritual, enfrentando a los arcontes en cada nivel hasta llegar a la plenitud, donde se unirían finalmente con Sofía, la sabiduría divina. A lo largo de estos relatos, vemos que los arcontes juegan un papel vital en la narrativa gnóstica como los principales agentes del engaño y la esclavitud, pero también como obstáculos que, al ser vencidos, permiten el regreso a la luz divina. Estos textos mitológicos ofrecen una visión del mundo profundamente dualista y espiritualmente radical, donde el cosmos material es visto como una prisión, pero una prisión que puede ser trascendida a través del conocimiento y la iluminación interior. En resumen, la cosmología gnóstica presenta una batalla constante entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, donde los arcontes son los guardianes del engaño cósmico, pero también son seres que, en ciertos casos, pueden ser redimidos o derrotados.